Es una persona pues muy conocida, Julián Salcedo, en el mundo inmobiliario. Yo soy miembro de un WhatsApp que tiene mercado inmobiliario y la verdad es que ahí está el who's who del sector en España, hasta a niveles de presidentes de cotizadas, a niveles de técnicos. Es una cosa bastante interesante y útil para ponerse al día en el sector. Y también está con nosotros pues Jesús Quintas. Jesús Quintas es el presidente, bueno, Julián es el presidente aparte de amigo. Julián aparte de amigo es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, y en esa circunstancia pues parecía oportuno pues un poco también que participar en este acto por el tema inmobiliario. Y luego Jesús Quintas también es una persona con dilata trayectoria en el mundo fiscal, de alta reputación. Pues yo a Jesús le debo conocer por nada 20-25 años, tengo mucho aprecio, y también es el presidente de los economistas fiscalistas de colegio, ¿no? Entonces yo creo que era necesario acompañar, porque en el fondo este trabajo es una combinación de fiscal e inmobiliario, y es el objeto, ¿no? Y también pues el presidente de Institutos Económicos que presenta, que también es economista. De hecho él tiene una posición tiene un nombre muy bonito, que es economista del Estado, y yo creo que en el Colegio de Economistas pues es especialmente importante y bonito el participar. Y sin más, pues daríamos lugar al primer turno de palabra. En principio va a comenzar Íñigo Fernández de Mesa, que es el presidente de Institutos Económicos, a su vez es vicepresidente de COE, y es la persona que ha organizado este libro, que dirige el instituto y que a su vez nos lleva con estas ideas, pues un poquito estando en el mundo de lo que es una doble condición para mí muy importante, de lo que es relevante y lo que es oportuno. Yo creo que este trabajo más relevante y oportuno no puede ser, a la vista incluso de las normativas y las propuestas que se han producido a partir de su presentación estos días, ¿no? Y por eso, sin más, Íñigo, cuando lo que quieras. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio, por la introducción y bueno, yo creo que es un placer poder presentar este informe, que yo creo que es muy importante en este foro, en el Colegio de Economistas, y en este edificio, ¿no?, tan maravilloso que está en el centro de Madrid, que es un lujo siempre poder venir, ¿no? Yo creo que bueno, las encuestas, digamos que no cabe la menor duda que uno de los problemas actualmente más importantes de la sociedad española o que lo que más preocupa es la vivienda, ¿no? Y yo creo que se ha escrito mucho, se están haciendo muchas políticas, pero yo creo que la virtud de este informe es que hemos hecho varios, ¿no?, sobre vivienda, pero este informe, digamos que nos centramos en lo que es la fiscalidad, ¿no?, y lo desgranamos de una forma muy detallada, y yo creo que es un poco el hecho diferencial de este informe. Y la fiscalidad, la verdad, es que es muy importante en la vivienda, como veremos, ¿no? Es decir, te marca la diferencia, ¿no?, y te explica por qué en España estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, haciendo un análisis general, ha habido 1,5 millones más de población en los últimos 4, 5, 6 años, y bueno, eso significa que hay más familias y se necesitan más viviendas, ¿no? Y por otro lado, la producción de viviendas, pues hemos pasado del boom inmobiliario de los años 2004, 2008, 2009, de producir 750.000 viviendas, a producir ahora 100.000, y cuando el aumento de los hogares son de 200.000. Y hay, bueno, muchas cifras dispares que nos vienen a decir que el déficit de viviendas pues puede estar entre los 800.000, 600.000, pero bueno, en cualquier caso es una cantidad muy importante, ¿no? Y la vivienda es importante también como un factor, digamos, de acumulación de riqueza, de mantenimiento de riqueza, ¿no? No solo en Europa, sino en España en particular, ¿no? En Europa es un 60%, pero en España es un 70%, ¿no? Tenemos una cultura no de mantener activos financieros, sino de mantener vivienda, por lo menos ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Y por tanto, la vivienda no solo es importante como un bien de primerísima necesidad, sino también es muy importante como mantenimiento de valor y de riqueza para la gente que ahorra como un activo seguro y que lo mantienen hasta su jubilación, ¿no? Y yo creo que esto básicamente es un poco la introducción del contexto, ¿no? ¿Qué pasa en España con la vivienda? Yo siempre, cuando introduje el informe, hice un paralelismo. Imaginaros que estamos en el siglo XIX y donde, bueno, un bien de primera necesidad, que podría ser incluso un bien de intercambio, como puede ser el trigo, en el momento en el que más escaso es, un año de sequía, pues el gobierno decide mantener una gran parte de la recaudación a través del trigo, ¿no?
pues habría un levantamiento social, ¿no? Yo no sé si estamos en ese extremo, pero como veremos, posiblemente el bien más cargado que hay ahora mismo es uno de los bienes más escasos, que es la vivienda. Y el Gobierno no solo mantiene un índice de fiscalidad, como veremos, el más elevado después de Canadá del mundo, sino que también insiste en incrementarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es muy negativo, es muy regresivo y es inadecuado, ¿no? Digamos que la primera parte del informe hace una comparativa de España respecto de Europa, cómo estamos en fiscalidad. La segunda parte del informe lo que analiza es dentro de España cómo estamos, y porque también hay muchas diferencias en España. Y luego, pues hacemos, como siempre, una serie de recomendaciones para, digamos, mejorar digamos, el sector inmobiliario en España desde el punto de vista de la fiscalidad, ¿no? En Europa tenemos un cuadro interesante donde, digamos, rankea todos los países europeos en base a cuál es la tributación efectiva, por un lado sobre la vivienda en propiedad y por otro lado sobre la vivienda en alquiler, ¿no? En la vivienda en propiedad es muy interesante porque tenemos un tipo marginal del 30,3%. En los países de la OCDE, que son muchos, solo estamos después de Canadá. Pero lo que es más interesante de todo es que hay muchos países, o algunos países, donde nosotros tenemos un 30%, pero esos países tienen un tipo negativo. ¿Y esto qué significa? Que lejos de, como en España, cargar a la vivienda un tipo marginal, ayudan a la compra de vivienda. Además, no son países... Bueno, Corea del Sur no es un país raro, pero bueno, nos puede parecer más lejano, pero son países que no son sospechosos de tener una fiscalidad baja. Por ejemplo, tenemos Holanda, tenemos Dinamarca y tenemos la propia Italia, es decir, donde claramente la fiscalidad es mucho menos onerosa que en España, ¿no? También, cuando consideramos la vivienda no en propiedad, sino en alquiler, el gravamen efectivo que soporta la inversión en viviendas en España en alquiler es mucho mayor que en Europa, es un 44% frente a un 31% en Europa. Y esto significa, por tanto, que tenemos un gap muy importante en cuanto a fiscalidad internacional, ¿no? Esto se produce en las tres fases que, digamos, analizamos en el informe, digamos, en los que transcurre la posesión de una vivienda. La primera fase es cuando uno la compra, la segunda fase es cuando uno la mantiene, y los impuestos que mantiene, y la tercera fase es cuando uno la vende, ¿no? Pues cuando uno la compra, en España, la media del ITP, que es el principal impuesto de la compra, es el 11%. Solo estamos por detrás de dos países, que es Bélgica y Reino Unido. Imaginaros lo que es un 11% de impuesto cuando, bueno, es una compra que no es comprarse un bocadillo, es comprarse la inversión de tu vida. Y tienes que pagar 300.000 euros mínimo, el 11%, 30.000, una persona joven que tiene que pagar upfront y que además eso no te lo financia el banco, ¿no? Por tanto, es una fiscalidad ya de entrada, es una barrera de entrada muy, muy importante. 11% de media, en Cataluña es un 13%. En segundo lugar, es durante la tenencia del activo, que aquí tenemos múltiples impuestos, desde el IBI hasta el impuesto digamos, de patrimonio, de grandes fortunas, etcétera, que solo se aplican en tres países, además de España, que es en Noruega y en Suiza. Y por último está la etapa de enajenación de la vivienda, ¿no? Que es la ganancia de capital, y donde en España tenemos un tipo marginal máximo del 30% y el promedio europeo es el 16,4%, es decir, que es prácticamente la mitad que en España, ¿no? Y está entre los países que tienen mayor carga fiscal sobre las plusvalías, solo por debajo de Dinamarca, Noruega y Países Bajos. Hay muchos países, y cada vez más, que están eliminando este impuesto. Es decir, posiblemente haya más de 8 o 10 países que no incurren en este impuesto. Y por último, como no, cuando uno vende la vivienda no solo tiene que pagar plusvalías, sino tiene que pagar sucesiones. Es decir, si te queda algo. Y aquí el impuesto en España es del 87,6%, que está muy por encima de la media de los países analizados, que es un 35%. Solo nos supera aquí Bélgica y Francia. Bélgica... perdón, superamos incluso a Bélgica y a Francia. O sea, Bélgica tiene un 80 y Francia, que es un país que carga mucho la fiscalidad, la de sucesiones es del 60, es decir, estamos 27 puntos por encima de Francia. Otro aspecto que digamos que comenta el informe, y no me voy a extender mucho, es el problema de la vivienda, es el extra de regulación que hay, es decir, control de precios de alquiler, digamos, todos los grandes tenedores, bla, 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 que lo único que hace es hacer que la gente no quiera invertir en viviendas.
Y esto, digamos que hay un déficit de viviendas entre los años 25 y 40 de 2,2 millones de unidades, y eso significa que va a haber que invertir para producir estas viviendas 380.000 millones de euros. Y esto el sector público no lo va a poder hacer. Es decir, esto va a tener que ser el sector privado el que acometa estas inversiones, ¿no? La presión fiscal sobre la vivienda en España es muy elevada. Como decía, es muy gracioso, pero a todos los impuestos se grava la vivienda. Es decir, podrían grabar otra cosa, ¿no? Graban la vivienda. El IVA te graba la vivienda. El IRPF, por supuesto que te graba la vivienda. El ITP, bueno, es el producto estrella, ¿no? Actos jurídicos documentados, también. Sociedades, grava vivienda. Patrimonio, grava vivienda. El IBI urbano, no va de otra cosa. La plusvalía municipal, por supuesto, de la vivienda. El impuesto de construcción te la grava, y la tasa por licencia de obra. Es decir, todos los impuestos en España te graban la vivienda. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? Que 52.000 millones de euros recaudan la vivienda. Es decir, que eso significa que es un 3,5% del PIB. Es decir, la recaudación a través de todos los impuestos en vivienda son 52.000 millones de euros. Y por tipo de impuesto, el IBI es el tributo que tiene una mayor recaudación dentro del sector inmobiliario, que representa cerca del 30%, luego está el IVA y luego está el IRPF, ¿no? Lo importante es que se recauda un 3,5% vía impuestos por la vivienda, pero el Estado solo gasta 0,5% en vivienda. Es decir, que detrae recursos del sector y no los devuelve. Y siendo esto la principal preocupación de los españoles hoy en día, porque no solo porque la gente joven y la gente no joven necesitan una vivienda para vivir, es un bien de primera necesidad, sino que yo creo que también es uno de los factores que más puede influir en nuestro crecimiento económico a medio y largo plazo, ¿no? Y además sería una pena no resolver esta situación, porque España es posiblemente el país europeo, de los países europeos con menor densidad de población, ¿no? El estudio, digamos, analiza también cuál es, digamos, el impacto de la fiscalidad en el precio final de la vivienda, que es otro ángulo de cómo ver cómo influye en el precio la fiscalidad, ¿no? Y según Asprima, que es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, una cuarta parte del coste total de la vivienda corresponde a impuestos. Es decir, el 25% del precio de la vivienda son impuestos. Pero incluso también en las viviendas protegidas, los impuestos son un factor muy importante. Es decir, en la vivienda protegida, el IVA, que es el que tiene mayor impacta en un 9% sobre el precio final, y otros tributos como sociedades o impuestos autónomos, ITP, actos jurídicos documentados, son el 8,4%. Es decir, incluso la gente con menos recursos, una parte importante del precio de la vivienda también son impuestos. Es decir, pues cuando hablamos de la progresividad de los impuestos en España, pues hay que hacérselo mirar cuando uno habla de la vivienda, ¿no? Otro de los temas que analiza este informe, yo creo que son muy interesantes, es la complejidad de la tributación de la vivienda por distintos niveles de la administración. Existen muchísimas disparidades en España en cuanto a tributación de vivienda, empezando bueno, en viviendas nuevas el IVA es homogéneo, ¿no? Pero cuando hablamos de viviendas usadas, que ya entran digamos, en juego las tributaciones autonómicas, pues aquí tenemos Baleares, que tiene un 13%, Cataluña, que tiene un 11%, pero puede subir hasta un 13% dependiendo del valor de la vivienda, es decir, y Madrid, que tiene un 6%, ¿no? Y la cuestión interesante de este informe es que, y lo repetimos mucho, ¿no? Mayor tipos no significa mayor recaudación. Digamos, hay dos, digamos, elementos que influyen en la recaudación. Uno, el valor de la vivienda. Lógicamente, si la vivienda en Madrid es más cara que en Andalucía, pues lógicamente recaudo más. Y luego el número de viviendas que se venden. Bien, pues en Cataluña, que podemos tener niveles de valor de viviendas similares en Madrid y en Cataluña. En Cataluña el marginal es el 13, en Madrid es el 6. Y en Cataluña se recauda ligeramente menos que en Madrid. Por tanto, ¿y por qué? Pues porque en Cataluña no hay transacciones. Es decir, y por tanto, usted quiere recaudar, pues no ponga un impuesto del 13, que le hace imposible a una pareja de gente joven, de chavales de 30 años, les echa para atrás comprarse una vivienda, igual alquilan, igual, no sé, hacen otro tipo de tal. Ponga usted, entre otras cosas, ponga usted un impuesto asequible o permita una deducción a los jóvenes en su compra de primera residencia, ¿no? También, no solo en el ITP existen
muchas divergencias en cuanto a fiscalidad. El IBI, que es un impuesto local, pues también varía mucho de un municipio a otro, y el propio impuesto de grandes fortunas, impuesto de patrimonio, pues varía sustancialmente de una comunidad a otra comunidad autónoma. El régimen de alquiler también existe mucha diversidad en España, ¿no? Es decir, el Estado no tiene ningún tipo de incentivo al alquiler y a nivel autonómico pues varía entre una reducción entre el 50 y el 90% del rendimiento neto declarado en el IRPF dependiendo de un lugar a otro, ¿no? Y luego lo que es curioso también es que bueno, el ingenio de la hacienda pública es siempre digamos muy elevado, porque también se gravan segundas residencias, se le imputa una renta inmobiliaria ficticia en el IRPF, lo que genera a su vez una tributación adicional, ¿no? Es decir, yo no sé, Gregorio, si esto ocurre en algún país de Europa, pero bueno, es realmente también una figura tributaria un tanto sorprendente, ¿no? También el informe analiza, que yo creo que es interesante, un índice de competitividad fiscal entre todas las comunidades en régimen común a través del conocido índice de competitividad fiscal inmobiliaria, y este índice que ha hecho el Instituto de Estudios Económicos se basa en la metodología que se empleó en la Tax Foundation y que incorpora 6 figuras tributarias, ¿no? Que son el IRPF, el ITP, el actos jurídicos documentados, el IBI, el de construcción y el de plusvalía municipal, ¿no? Y aquí, pues bueno, nos sorprenderá pues the winner, the winner is Madrid, ¿no? Donde, bueno, pues es el que tiene una fiscalidad sobre la vivienda mucho más asequible que el resto de comunidades. Y bueno, hay otras 2 regiones que siguen a Madrid, que son Rioja y Cantabria, y las comunidades que están en los puestos de cola, pues tampoco supongo que os sorprenderán. Es decir, es Cataluña, que es la que tiene una mayor presión fiscal normativa, ¿no? Y como decía, a pesar de que en Madrid tenemos los tipos más bajos, pues no es la que menos recauda, sino más bien lo contrario, ¿no? Y por tanto el informe, digamos la última parte del informe, lo que concluye son distintas medidas que se pueden implementar pues para impulsar el sector de la vivienda, ¿no? y hacerlo más atractivo, ¿no? Yo siempre digo que antes de nada en el sector de la vivienda hay que mejorar una cosa, y es la seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, ya puedes sacar suelo, ya puedes reducir fiscalidad, que si un tío hace una casa y se mete un tío dentro y no te la paga, no se va a construir. Y por tanto, la condición sine qua non para impulsar el sector de la vivienda, y eso yo creo que hay que tenerlo muy claro, es seguridad jurídica. Es decir, y ausencia de intervención que va relacionada con la seguridad jurídica. No imposición de precios de alquiler, no discriminación arbitraria fiscal, por supuesto, defensa de los derechos del propietario, no efecto llamada a la ocupación. Es decir, todos esos elementos que han generado mucho ruido en el mercado inmobiliario español, hay que eliminarlos. Es decir, además es una cosa importante, perder la confianza de los inversores es muy fácil. Veamos el caso de Argentina, en muchos países. Recuperarla es muy complicado, porque aparte los inversores hacen una inversión a 50 años, como puedes hacer, hoy voy a hacer una promoción de viviendas y me voy a jugar muchos cientos de millones y espero rentabilizar la inversión a través de alquiler, etcétera, en 20 o 30 años. Necesitas no solo tener, digamos, estabilidad jurídica y seguridad jurídica hoy, sino expectativas de tenerla durante 20 años. Y por tanto, yo creo que en materia de vivienda es muy importante, no solo que haya una normativa favorecedora del mercado, sino que los 2 grandes partidos políticos tengan un acuerdo de largo plazo en defender esta filosofía. Y esta es la mejor forma de asegurar que los inversores inviertan. Y para eso luego habrá que hacer otras cosas, pero esta es la condición sine qua non, ¿no? Y si no, los argentinos es un claro ejemplo, es decir, han machacado al sector privado. Y una cosa son los inversores en bonos y tal, que eso se olvidan rápido, pero los inversores en carreteras, en ferrocarriles, que se juegan el dinero a 30 años, no solo quieren que en el corto plazo haya, digamos, seguridad jurídica, sino necesitan saber que en el largo plazo la va a haber, y por eso la mejor fórmula
es que pues, los dos grandes partidos en España, pues tengan una filosofía de sentido común sobre este asunto, ¿no? Y bueno, sin entrar mucho en detalle, pues hemos propuesto toda una serie de medidas, ¿no? Un poco en línea con lo que os he ido comentando, pues mayor neutralidad fiscal entre compra y alquiler, introduciendo incentivos fiscales para el alquiler, reduciendo la carga tributaria sobre los arrendadores que ofrezcan precios asequibles y fomentando un mercado de alquiler más dinámico. La integración de las rentas por arrendamiento de vivienda dentro de la base imponible del ahorro. El objetivo es de equiparar la tributación del alquiler de vivienda con otros instrumentos de ahorro. La revisión de la valoración catastral con criterios homogéneos para la alteración de valores catastrales. Crear una plataforma digital pública para facilitar su consulta y mejorar la transparencia. La reducción de impuestos sobre transacciones inmobiliarias. Bueno, esto, como comentaba antes, es una barrera de entrada muy, muy importante. Supresión del impuesto de sucesiones sobre la vivienda habitual. Es una barbaridad la imposición que tenemos en sucesiones. Aplicación temporal del IVA súper reducido en la rehabilitación residencial. Un portal de información de las declaraciones fiscales asociadas a la rehabilitación. Exenciones a la deducción en la tributación de ganancias de capital. Exenciones o deducciones por reinversión, especialmente para quienes compran otra vivienda o invierten en proyectos productivos. Evitar la doble imposición en ganancias de capital. Reducción del tipo de gravamen en el impuesto sobre bienes inmuebles. Aquí el problema que hay es una extremadísima dependencia de las administraciones locales respecto del IBI. Creo que es un 40%. Es decir, al final tienes que buscar un método alternativo de financiación. Y luego clarificación de la base imponible del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ¿no? Bueno, yo creo que son una serie de medidas, yo creo que son con sentido común y bueno, básicamente al final, pues bueno, a modo de conclusión, el sector de la vivienda, como hemos visto, es un sector muy, muy gravado fiscalmente, muy, muy perjudicado desde un punto de vista fiscal y digamos que incoherente, ¿no? con un gobierno que pretende ayudar, ¿no? a las personas más desfavorecidas y tratar de mantener una imposición lo más progresiva posible, ¿no? Es decir, yo creo que no hay imposición más regresiva que la imposición de la vivienda. Muchos años uno tiene que pasar hasta que pague sus 30.000 euros de impuesto de actos jurídicos, del ITP, ¿no? 30.000 euros, es decir, tiene que pasar varios años, tiene que endeudarse, que no te dan préstamos los bancos, tienes que ahorrar y hacer un gran sacrificio durante muchos años solo para pagar el derecho de pernada de la Administración en la compra de vivienda. Bueno, y con esto hago un resumen muy rápido del informe y encantado de estar Gregorio aquí a mi lado, que se lo conoce el informe mucho mejor que yo y encantado de responder cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias, Íñigo. Yo creo que has hecho una revisión completa y exhaustiva del contenido del informe y poniendo en énfasis que es condición necesaria la seguridad jurídica y también un marco fiscal razonable, inteligente y estimulador de una inversión a largo plazo, ¿no? A continuación intervendría Jesús Quintas, que también quiere valorarnos y reflexionar sobre los problemas que tiene la Fiscalía Inmobiliaria en nuestro país con ocasión de la presentación de este informe. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que cuando me tropecé con este encargo, con esta encomienda, yo dije, bueno, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? Es decir, eso es lo primero que pensé. Y luego también pensé en otra frase, que es, oye, si es posible que pase de mí este cáliz. No ha sido así, entonces, pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Yo, el informe, he hecho una cosa que suelo hacer mucho y otra cosa que suelo hacer muy pocas veces. La que suelo hacer mucho es, cuando veo un informe de esto, he cogido ya el defecto del mal estudiante, ¿no? Antes de los exámenes me cojo el libro y he aprendido a leer en diagonal, pero además en diagonal discontinua, nada de decir, y entonces, y normalmente me servía para aprobar las asignaturas, incluso a veces hasta para sacar alguna buena nota. Bien, era lo que me podía permitir en aquellos tiempos, y que tuve que hacer la carrera trabajando y cosas de ese estilo, total que, bueno, pues era
la mejor utilización de los recursos que tenía a mi mano. Y la novedad es que cuando me leí con esto, me tropecé con el informe, apliqué el método y no me funcionaba, porque ya no, primero no era discontinuo, cada vez iba haciendo la línea más continua, iba leyendo porque me iba atrayendo, ¿no? Y claro, y luego ya me di cuenta que evidentemente no podía abarcarlo en una primera atacada, pero que tenía mucha información útil, que para mí es lo que más valoro, puedo reconocerlo, pero además muchas reflexiones interesantes, y ahora empieza la parte que tal, quizá excesivamente prudentes. Pero bueno, los que me conocéis ya sabéis que, bueno, eso, ¿qué se podía esperar de mí? Pues eso. Entonces, bueno, dicho lo cual, a mí el informe me parece, sobre todo para un informe que está hecho por personas que no trabajan juntas, digámoslo así, en el día a día, ¿no? O sea, es decir, y entonces, que a pesar de todo, en la obra tenga esa coherencia, y que se hayan tocado, y que no se hayan pisado apenas los temas. Es que es una cosa, a mí me parece que eso es una rara avis, eso no ocurre muy a menudo, y en este caso ha ocurrido, y por eso yo, pues fíjate, me tomo la molestia de hacer una encuadernación para ir por casa, me lo llevo ahí algún fin de semana y voy leyendo cosas, lo utilizo para otras cosas que estoy preparando o que estoy ideando, con lo cual, bueno, pues y eso es lo que puedo decir en sentido positivo. Pero hay una cosa, si tengo que discrepar de una cosa, y es una discrepancia relativa, fijaros, es de las conclusiones. A ver, estoy de acuerdo con todas ellas, empecemos por ahí, pero, y lo decía antes, ¿verdad?, antes de entrar, para mí se quedan cortas. Insisto, es una parte, y yo creo que todo eso me da la impresión de que esas medidas, incluso si se adoptasen ya y se implementasen mañana, no serían suficientes. Y en algunos casos no serían eficientes, que es otra cosa adicional. Entonces, porque creo que el problema sigue siendo otro. Vamos, este es decir, que es para crear ese marco de seguridad. Ese marco de seguridad no es un marco de seguridad solamente jurídica, sino un marco, vamos a decir, de las reglas del juego. Y eso es lo que yo creo que ese es el gran problema. Es decir, el otro día comentaba con no sé con quién y le decía, mira, vamos a ver, es que el tema inmobiliario, el problema es el precio, como en todo. Pero es que hay una cosa. Al principio, lo que da valor es la ubicación del suelo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué superficie tiene? ¿Qué tiene colindante? ¿Qué infraestructura? Y vale eso. Es lo que vale. Ahora bien, una vez que se pone en marcha la maquinaria, lo que determina el precio real es lo que le pongas encima. Y entonces ese es el tema en el que tienes que regularlo y tienes que intentar que las reglas del juego sean homogéneas y coherentes para todos. Y eso, pues con 17 regulaciones diferentes, 2 de ellas, bueno, 4 en realidad, porque hay una que se divide en 3. Entonces, y tal vez dentro de unos meses, pues otra más, pues que pueden hacer más o menos, se pueden hacer el traje a su medida y nadie les va a decir que no, es más, hasta le ayudan a pagar el traje. Pues claro, eso es difícil, eso es difícil. Y entonces, entonces el problema es que tenemos un derecho a la vivienda, ¿vale? De acuerdo. El derecho a la vivienda no es el derecho a la vivienda sin la obligación de pagarla, que es lo que, como sabéis, en algunos sitios se creen. No, el derecho a la vivienda asumiendo la obligación de pagarla, pero tienes que poderla pagar. Yo me acuerdo, me vais a perdonar, que mis padres, su primera vivienda, yo tenía por entonces 10 años, y era el mayor, y entonces fue unas casas que hacía el Instituto Nacional de la Vivienda, en uno de los extrarradios de Bilbao, en la ladera de un monte. Probablemente si tú ahora ves, yo vi la casa cuando habían muerto ya mis padres, la última vez, y ya la habían vendido bueno, curiosamente a un inmigrante. O sea, y digo curiosamente porque puedes pensar que no hubo ningún problema en eso. Y entonces esa casa tú la veías y dices, ¿y aquí viví yo? Pues ahí viví yo. 4 hijos, mi padre y mi madre. Bueno, ¿cómo se pagaba aquello? Pues con una especie de alquileres que hacía el Instituto Nacional de la Vivienda, que terminabas pagando, no sé si eran 30 años, o sea, como una especie de alquiler, que no era un alquiler, porque era una especie de leasing, cuando todavía no existía el leasing. Es decir, con eso tú ibas pagando con
algunas veces, sobre todo al principio, con fuertes apuros, porque claro, iba más allá del 50% del sueldo a pagar aquel recibito, luego claro, con el paso del tiempo, la inflación, pues se fue haciendo más fácil. Bueno, y eso se hizo. Yo, vais a decir, alguno vendrá que dirá, no, es que se han hecho... Y aquello fue una gran ayuda para resolver el problema de la vivienda, con dinero público. Por tanto, que, bueno, ahora se han hecho muchas cosas, vinieron luego las cooperativas, cosas de ese estilo, y no lo sé muy bien. Entonces, por lo tanto, yo creo que esa es una cuestión. Luego hay otro tema, otra espina que tengo en mi corazón, estoy en plan dramático, es así, vamos. Bueno, parece que estoy en un personaje de Shakespeare. Bueno, pues entonces no sé si os acordáis, finales del siglo pasado, la OCDE, el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco de España, todos los sabios oficiales del mundo decían que es que lo que había que hacer no era comprar vivienda, sino alquilarla. Yo me quedé ojiplático cuando vi aquello, y a todo el que pude se le recomendé que hiciera justo lo contrario, al revés. Dices, vamos a ver, los pisos que si te los alquilan, alguien los habrá comprado. Si no los compran los particulares, ¿quiénes los van a comprar? Y no las critico, pues, lógicamente, es lógico que lo hagan. Las grandes corporaciones, esas que teóricamente son tan malas y tan odiosas, esas son las que van a hacer bien. Y tú, cuando el día de mañana te jubiles, o tengas una enfermedad grave, y eso, tengas un problema de que vas a poder seguir pagando ese alquiler, que habrá ido ajustándose. Probablemente no. ¿Y entonces dónde vas a dormir? Ahora, si tú tienes tu casa, eso que las películas americanas, la gente que quemaba la escritura de hipoteca cuando pagaba la última cuota. Bueno, aquí afortunadamente no hacíamos eso, siempre tenemos el papelito de cuando cancelamos la hipoteca. Bueno, pues entonces ahí efectivamente. Entonces, quiere decir, y ese es uno de los problemas que dice, ¿y cómo es que eso que se podía hacer entonces con menos dinero, con menos acceso a los mercados de financiación internacionales, cómo es que ahora no se puede hacer? Yo no sé la respuesta, pero digo, me sorprende. Por lo tanto, esas son las cosas que veo. Y lo que veo siempre es, oiga, que ahí entonces la gente más humilde, esforzándose, podía alquilar, podía comprar una vivienda. Porque en todo el siglo XX, una nota común a 3 países, Alemania, Estados Unidos y España, es que para las personas normales, para la gran mayoría de la población, la vivienda era su fondo de pensiones. Hoy en día venden el apartamento que tienen en New Jersey, en Nueva York, y se van y se compran otro para disfrutar del solitario en Florida. Y les sobra dinero. Bien, eso demuestra cuál es la finalidad social de la vivienda como elemento de ahorro y de protección a los más débiles. Yo creo que, por lo tanto, y eso es una cosa que parece que, bueno, se dice a veces, ¿no? Entonces, claro, y ahí hay cosas que no puedo entender. Por ejemplo, el tema de los alquileres turísticos. Bueno, yo he comprado una cosa para invertir hace unos días. Bueno, el fárrago administrativo, que además, como se me acude comprar en otra comunidad, hay que hacer con firma digital. Tú rellenas por internet, pero con firma digital. Claro, si no tienes la clave, que luego un lío de narices. Y digo, oye, ¿y esto cuando la tía Paca, que tiene 70 años, eso, ¿cómo lo hace la señora esa? Mal, ¿verdad? Pues no facilitamos las cosas. Es decir, entonces yo creo que es hacer las cosas fáciles y ayudar de verdad. Y luego ya la última es esa cosa con la que nos han asustado hace unos días, diciendo que a los propietarios de vivienda, el que compre una vivienda, va a tener prohibido alquilarla durante 4 años. Claro, y me imagino que luego, como no la tendrá ocupada, entonces le aplicarán el gravamen de las viviendas vacías. Entonces, quiero decir, es una falta de coherencia, por lo tanto, y eso es lo que yo pido al final, y en eso es por lo que iba una crítica, como veis, amistosa en el fondo, no es coadyuvante, no es voto particular, coadyuvante que no, concordante que no, discrepante. Quiero decir, hombre, yo creo que eso es muy importante, no podremos tener un mercado eficiente, soportable y viable por los ciudadanos, y justo si no somos capaces de hacer que todo sea más fácil. No se trata de regalar dinero. Yo nunca he creído en regalar dinero. Cuando venían al ministerio la gente a pedir ayudas, no, es que mira, digo, no, mira, es que si no, la empresa se hunde. Y digo, uy, o sea, que tu empresa depende de no pagar impuestos. Entonces tendrías que pensar si tu empresa es viable. Se lo decía
con ese ímpetu y esa arrogancia que hace tener 30 años, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora diría lo mismo, pero probablemente un poquito más suave. Bueno, entonces a mí me parece que por eso, y eso son cosas, a mí me parece que además el Instituto de Economía está haciendo una labor excelente. No he tenido tiempo de leerme el de la antiocupación, ¿eh? Eso, todavía tengo que digerir esto, hacer la digestión, luego me meteré, y ya tengo anotado por ahí la edición que habéis hecho a ver, ¿cuál es el último que habéis hecho? Ah, sí, la litigiosidad, que ya viene a ser casi un clásico, y bueno, y me parece muy bien. El único problema que veo, no me he leído el libro todavía, no me ha dado tiempo, pero quiero decir, yo cuando intento hacer alguna cosa sobre eso, es la imposibilidad de obtener datos que puedan formularse serios y que sean homogéneos. Yo sé que en eso vosotros, como uno de los primeros think tanks, perdón por el inglesismo, ¿no? El anglicismo, entonces, y además, que reúne además el que es una poderosa máquina de estudios de gran calidad, y lo digo de verdad. A mí no me importa reconocer al que tengo a mi lado, al que tengo enfrente, los méritos que cree que tiene. Incluso a veces me cae alguna vez la crítica. Eso, pocas veces, pero bueno, pero la modero un poco. Entonces, y de verdad, y creo que hacéis una gran labor. Lo digo de verdad, y lo que os animo es a que sigáis haciéndolo, y que, bueno, y que si en lo que podamos echaros una mano, pues estaremos. Pues muchísimas gracias, Julián, por tus palabras, y la próxima vez seremos un poquito más, si no agresivos, como te diría yo, seremos más ambiciosos en las conclusiones, que creo que tienes toda la razón. Es decir, yo creo que el sector de la vivienda necesita una actuación, un giro de 160 grados y una actuación radical para que las medidas tengan un impacto, ¿no? Y bueno, y este informe lo que ha tratado es de centrarse en un aspecto de la vivienda, que es la fiscalidad nada más, pero yo creo que sería interesante en futuros desarrollos analizar algún que otro aspecto sobre ese sector, que en el fondo es un sector que nos preocupa mucho, ¿no? a los españoles, ¿no? Perdón, un PS, ¿no? Fijaros, si os fijáis, alguien que analice un poquito de dónde vienen los impuestos, la recaudación tributaria, es muy curioso. Son el suelo y la construcción, ¿vale? Ese es uno. La energía, especialmente la eléctrica, es otro. Y entonces, y luego ya el resto ya pasa a ser un poco más bueno, y los vehículos. Si tú quitas eso, casualmente son, si os fijáis, las tres grandes áreas sobre las que hay más críticas desde ciertos sectores. Y entonces, bueno, pues si eso se suprimiese, bueno, la recaudación sería poco menos que simbólica. Y esta recaudación además aparece por los sitios más inesperados. Yo, por ejemplo, tengo una especial afición al impuesto sobre actividades económicas. Es un sobreimpuesto sobre los inmuebles y sobre la energía. Y que no es fácil de digerir, Bien, nada más, ¿no? Ya está, cierro. Pues muchísimas gracias, Jesús. La verdad es que las palabras que dices son muy cariñosas y la verdad es que te agradecemos mucho. Para nosotros, que una persona de tu categoría, tu trayectoria, tu conocimiento nos reconozca nuestra labor, es lo más grato y más ilusionante que puede uno tener. Y tal como te ha dicho nuestro presidente. Y a continuación tendríamos, a efectos de clausura del acto, aunque dejaremos también espacio para alguna pregunta, a don Julián Salcedo, que permítame decirle, yo creo que al día de hoy es uno de los grandes expertos inmobiliarios españoles, si no el que más, y desde luego en influencia el que más. Es decir, Julián es creador de opinión, es experto inmobiliario, tiene una alta trayectoria en el sector inmobiliario, pero al día de hoy es una de las personas que más y mejor opina. Y la verdad es que yo, que le sigo mucho, nunca he encontrado nada que diga Julián en que no esté de acuerdo. No sé si me pasará, pero por eso es especialmente gratificante y estamos muy agradecidos, Julián, que nos puedas acompañar en este acto. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Gregorio. Se nota que es amigo mío, ¿verdad? Pues ya está. No puedo decirte nada más que darle las gracias. Bueno, lo primero, si me lo permitís, voy a ser deliberadamente breve, dada la hora y porque tengamos tiempo para responder, o tengan tiempo para responder a las preguntas que les hagáis, ¿no? Pero no puedo dejar de agradecer al colegio la iniciativa que ha tenido de presentar aquí este magnífico informe que hace referencia a las dos cosas. Entonces, los dos responsables de comisiones y foros que hemos estado aquí en representación del colegio, ¿no?
la fiscalidad con Jesús Quintas y la vivienda, en la que yo represento al Foro de Economistas Inmobiliarios, ¿no? Luego también me vais a permitir que sé que nos están siguiendo un montón de amigos, porque me lo están pasando por el WhatsApp o por donde sea, que están conectados online. Sí, magnífico, fantástico. Hace mucho calor en Madrid. Nos han dicho que es muy difícil llegar hasta aquí, que había un colapso de tráfico. Hace calor. Todo es verdad. Y está muy bien, porque en online se puede seguir y es mejor que nada, ¿no? Pero os animamos a que vengáis, a que nos acompañéis. Yo creo que el factor diferencial que tiene la presencialidad, el online está estupendo y no queremos decir que no, lo seguiremos haciendo, pero os animamos a que vengáis aquí, ¿no? Luego, reconocer la oportunidad y la importancia de este informe que han hecho, ¿no? Porque, como ha dicho Íñigo Fernández de Mesa, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, pues la vivienda constituye, ya no lo dice solo él, y yo, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo, ya lo dice hasta el CIS, ¿no? Que es la mayor preocupación de los españoles. Por tanto, si es la mayor preocupación, pues todos tenemos que contribuir a intentar que sea más fácil el acceso a la vivienda. Y, como muy bien se pone de manifiesto en el informe, la fiscalidad constituye, digamos, una restricción al acceso a la vivienda, porque lo que hace es incrementar el coste de la misma y, consiguientemente, dificulta el acceso. Por tanto, medidas que podrían estar adecuadas, como hay que recordar que el informe tiene, digamos, un título y un subtítulo. El subtítulo es una propuesta de mejora. Por tanto, no vale con poner, o no solamente se limita a poner de manifiesto las dificultades que existen, sino a proponer, como han hecho muy bien en la exposición que han realizado tanto Íñigo Fernández Mesa como Gregorio Izquierdo, propuestas de mejora que serían muy necesarias, ¿no? Luego, es una lástima que nos haya tenido que dejar Jesús Quintas, que es un auténtico especialista histórico, además, en el mundo de la fiscalidad, pero yo quiero, a pesar de que él no está, recordar que la fiscalidad tiene distintos objetivos, ¿no? Aparte del teórico, de la hacienda pública, de la neutralidad impositiva, la eficacia, la equidad y la redistribución de la riqueza, también debe tener una, y es contribuir a una determinada política de un gobierno, la que sea, la fiscalidad. Recordemos aquello cuando había deducciones fiscales para la adquisición de primera vivienda, incluso la hubo para segunda vivienda, pues tuvieron una gran importancia en España porque animaron a la inversión en este activo, el activo inmobiliario, vivienda, que hay que recordar lo que decía también en la presentación Íñigo Fernández de Mesa, tienen una gran importancia porque la gran parte de la riqueza y el ahorro de los españoles está materializado en viviendas. Según el Banco de España, 2/3 partes de la riqueza nacional está materializada en activos inmobiliarios, básicamente en viviendas, ¿no? Decir que, ¿qué sería de los españoles ya de una cierta edad, jubilados, esos muy mayores, de 80 o más años, ahora que la esperanza de vida ha crecido tanto, si no fueran propietarios de su riqueza, de su vivienda, perdón? ¿Alguien imagina qué ocurriría si tuvieran que estar haciendo frente en esta situación, digamos, de emergencia, de alguna manera, o de extrema necesidad de tener que pagar unos alquileres superiores a un promedio de 1.000 euros que superarían a su pensión, a la media de la pensión, ¿no? Bueno, pues como decía, dentro de estas funciones que tiene que tener la fiscalidad en cualquier país, una de ellas es contribuir a una política de vivienda que en este caso no existe, ¿no? No es que no exista, yo no la conozco, y si existe es excesivamente intervencionista y lastra desde luego la creación de nuevas viviendas, ¿no? Pero siendo así, esa política de vivienda que está expresada en el Plan Estatal de Vivienda y en algunas de las medidas que se han puesto de manifiesto que pretende llevar a cabo nuestro gobierno, el gobierno actual, hay que tener en cuenta que son manifiestamente insuficientes, como ha dicho, mientras que la recaudación fiscal vinculada a la vivienda está en el informe estimada en el entorno del 3,5%, sin embargo, el destino en los presupuestos generales que tiene el Gobierno para la vivienda no llega al 0,5%, ¿no? Por tanto, hay un desequilibrio, un desajuste absolutamente manifiesto. Por supuesto, recordar la imprescindible seguridad jurídica. Como muy bien se ha dicho, la seguridad jurídica no solamente
a la entrada de la inversión, sino que tiene que ser durante la tenencia del activo, en este caso las viviendas, y también a la salida, porque si lo gravas excesivamente o pones muchas dificultades a la transmisión, pues al final te encuentras con que se convierte o en barrera de entrada o en barrera de salida. Y desde luego lo que no se puede es cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Estoy hablando de SOCIMIS, de las que se pretende, al menos la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados hace unos días, en el mes de mayo, pues les cambia por completo el régimen. Bueno, habrá quien diga, bueno, dice que no se cambia para las que se dediquen exclusivamente a viviendas. Sí, oiga, pero todas las que ya están constituidas no les pusieron esa restricción, ¿no? Y luego ya, por último, en aras a esta brevedad, decir que también es muy importante, y no se ha hecho referencia, no es el objetivo del informe, sacar de alguna manera notas positivas para el sector inmobiliario y para los agentes que operan en el sector inmobiliario. Es un sector muy denostado. Es posible que en algunos determinados momentos históricos se haya ganado a pulso las críticas, como hubo en los momentos posteriores a la crisis financiera, ¿no? Bien, pues seguramente hubo un exceso de producción, un exceso de márgenes, que los márgenes son buenos, lógicamente, pero a lo mejor un exceso de márgenes, etcétera. Pero de ahí a que sea un sector permanentemente denostado, incluido por el propio Gobierno, que debería saber que se necesita por su contribución al PIB y, sobre todo, por esa necesidad que tenemos ahora mismo urgente de vivienda, de calificarle permanentemente como especulativo. Pero, ¿qué hay de especulativo? Si los márgenes son razonables, incluso tendríamos que decir que en este momento pues estarían incluso por debajo de lo que se podrían permitir. Al revés, lo que se trata es de alentar a que haya mucha más inversión en el sector de la construcción, de viviendas de otro tipo, porque sabemos que son locomotoras, dinamizadores de la creación de empleo, de la generación de PIB, de actividad económica, etcétera, ¿no? Así que, bueno, termino dando la enhorabuena al Instituto de Estudios Económicos, a los autores y a los que nos acompañan aquí, Gregorio Izquierdo, Íñigo Fernández de Mesa, y también a otros que están entre el público del Servicio de Estudios, del Instituto, etcétera, ¿no? Enhorabuena. Muchos más informes como este necesitamos. Muchas gracias. Yo creo que las horas que son, que es la hora, vamos a evitar el turno de preguntas, pero sí en mi condición de representar aquí a nuestra decana, Amelia Pérez Zabaleta, en mi condición de Junta de Gobierno, me gustaría reivindicar algo en este foro tan importante que es el Colegio de Economistas. El mundo de la vivienda, el sector de la vivienda es objeto de múltiples profesiones, los arquitectos, los ingenieros, los juristas. Y yo creo que la responsabilidad que los economistas tenemos en ella es muy importante, y a la altura igual o más que el resto de profesionales que intervienen en ello. Y que precisamente cuando hay un problema en un sector como es este, hemos identificado en la intervención del presidente Íñigo Fernández de Mesa o de Jesús o de Julián, se ha escuchado cómo las herramientas, los métodos, las maneras de trabajar que tenemos los economistas, que es hablar de ahorro, hablar de inversión, hablar de seguridad, hablar de periodo de maduración de las inversiones, metodologías de diferenciar entre lo que es la oferta y la demanda. No se puede estimular la oferta, pensar que se va a resolver un problema sin haya un aumento de la oferta en relación a la demanda. Es decir, nuestra metodología y acervo tradicional del economista, no estamos diciendo nada extraño, pensamos que es la manera de avanzar en la solución, y precisamente el hecho de que nos hayamos puesto de aquí acuerdo, Instituto de Estudios Económicos, Consejo General de Economistas, múltiples autores, Colegio de Economistas, como punto de encuentro para reflexionar sobre esta importante cuestión, yo creo que la ocasión lo justificaba, lo merecía, y muy agradecidos, en mi otro rol del Instituto de Estudios Económicos como presidente, de poder estar en el mejor sitio que uno puede estar, que es en el Colegio de Economistas, rodeado de economistas. Muchísimas gracias.